Hola con todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal del Dr. Oscar Lituma y colaboradores. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, el cual es el síndrome de Cushing. Vamos a empezar con la epidemiología del síndrome de Cushing. Tenemos que la incidencia del síndrome de Cushing varía según la población y el país. Varios estudios tanto en Suecia, Dinamarca y Corea indican una incidencia del 2 a 3 casos por millón de personas al año. Mientras tanto que en Estados Unidos la incidencia parece ser mayor. De hecho, un estudio reportó 8 casos por millón de personas al año en menores de 65 años. También se desconoce la cantidad exacta de personas que viven actualmente con síndrome de Cushing endógeno, pero se cree que la enfermedad está subdiagnosticada. También la edad común en el momento del diagnóstico es entre 30 y 49 años, aunque puede diagnosticarse desde los 5 hasta los 75 años. Debido a que muchos síntomas no son específicos, los pacientes pueden experimentar síntomas durante 3 o más años antes de recibir un diagnóstico. En la enfermedad de Cushing, el tiempo hasta el diagnóstico puede ser aún más prolongado. Tenemos también que el síndrome de Cushing endógeno y ectópico. El endógeno va a ser causado por adenomas hipoficiarios o suprarrenales, el cual suele afectar el 3 a 4 veces más a mujeres que a hombres, mientras que el síndrome ectópico de Cushing afecta a hombres y a mujeres de igual manera. Continuando con la etiología y la patogénesis del síndrome de Cushing endógeno, tenemos que la producción suprarrenal de cortisol en un 60-70% de los casos. Vamos a tener que en la mayoría de los pacientes el síndrome de Cushing se debe a una difusión de las glándulas suprarrenales, o sea que no funcionan porque producen demasiado cortisol. Las causas más comunes incluyen adenomas o carcinomas suprarrenales unilaterales. Estos tumores benignos o malignos en una sola glándula suprarrenal son responsables de la producción de cortisol. Tenemos producción independiente de corticotrofina en un 20-30% de los casos. El exceso de cortisol es debido a la producción anormalmente alta de ACTH, una hormona que estimula las glándulas suprarrenales para producir cortisol. Esta producción de ACTH no está regulada por los niveles de cortisol y no está asociada con las glándulas suprarrenales. En estos casos, la causa más común es la presencia de un adenoma o carcinoma hipoficiario que secreta ACTH de forma descontrolada. Por otro lado, el síndrome de Cushing ectópico, del 6 a 10% de los casos, en una pequeña fracción de los pacientes, el exceso de ACTH se debe a tumores neuroendocrinos ectópicos, es decir, tumores fuera de la hipófisis que secretan ACTH. Estos tumores pueden encontrarse en diferentes partes del cuerpo y están asociados con el síndrome paraneoplásico. También tenemos hiperplasia suprarrenal bilateral, micro o macronodular. Otra causa significativa de esta producción elevada de cortisol independientemente de ACTH es la hiperplasia suprarrenal bilateral, que puede ser ya micro o macronodular. Ambas glándulas suprarrenales experimentan un aumento en el número de nódulos, lo que lleva a la sobreproducción de cortisol. Tenemos como la enfermedad de Cushing va a ser causada por adenomas hipoficiarios que secretan corticotrofina. Estos tumores son típicamente benignos y se desarrollan debido a una expansión monoclonal de las células corticotrópicas en la hipófisis anterior. Microadenomas, aproximadamente el 90% de los adenomas corticotropes son microadenomas con un tamaño de menos de 10 milímetros de diámetro y la mayoría mide menos de 6 milímetros. Macroadenomas, los adenomas de 10 milímetros o más de diámetro representan solo el 10% de los casos, como podemos ver en la imagen. En cuanto a las características genéticas, tenemos mutaciones en el gen USP8, en la cual se identifican en 21 al 60% de los adenomas corticotropes. Este gen, el USP8, codifica para que una proteasa relacionada con la regulación de la ubiquitinación y su activación está asociada con el crecimiento de los tumores. Por lo tanto, las mutaciones en el gen
Ahora, USP48 aparecen en el 6 al 12% de los adenomas, pero la importancia pronóstica de estas mutaciones no está completamente clara. Ahora, en los signos diagnósticos y manejo del síndrome de Cushing tenemos las manifestaciones clínicas, en la cual se asocia con una amplia variedad de signos y síntomas, aunque no todas están presentes en cada paciente. Entre los más característicos se incluyen rasgos faciales y distribución de grasa. Tenemos alteraciones cutáneas y complicaciones musculoesqueléticas. En los rasgos faciales y distribución de grasa tenemos a la plétora facial, cara redondeada o cara de luna llena, y acumulación de grasa en la región dorso-cervical, jiba de búfalo, como podemos ver en la imagen. Alteraciones cutáneas, estrías purulentas, piel fina y formación fácil de hematomas. Complicaciones musculoesqueléticas. Tenemos la debilidad muscular y fracturas por fragilidad. En la evaluación diagnóstica hay que descartar el uso de glucocorticoides exógenos, ya que su interrupción abrupta puede inducir insuficiencia suprarrenal. Pruebas bioquímicas para confirmar hipercortisolemia, dado que un cortisol plasmático elevado por sí solo no es suficiente para el diagnóstico. Diferenciación con otras condiciones clínicas, en las cuales tenemos a pacientes con obesidad, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, diabetes no controlada y anorexia nerviosa. Pueden presentar aumentos leves de cortisol debido a una mayor secreción de CRH hipotalámica, estimulando la producción de ACTH y cortisol. Tenemos también criterios de selección para pruebas diagnósticas. No se recomienda el cribado del síndrome de Cushing en todos los pacientes con diabetes debido a la alta tasa de falsos positivos. Se debe considerar la evaluación en pacientes con osteoporosis y fracturas vertebrales en menores de 50 años y tumores suprarrenales asintomáticos detectados incidentalmente. También tenemos la importancia del diagnóstico correcto. La identificación de la etiología del exceso de cortisol es crucial, ya que el tratamiento depende de la causa subyacente. Vemos que también un diagnóstico erróneo podrá llevar a un manejo inadecuado, incluyendo intervenciones médicas o quirúrgicas innecesarias. Se va a centrar en la resección completa del tumor para restaurar la homeostasis del cortisol. Se requiere un seguimiento bioquímico continuo con cortisol en orina de 24 horas, prueba de supresión con desametasona y cortisol salival nocturno, ya que la normalización de los síntomas puede retrasarse con respecto a la evidencia bioquímica. Tenemos como primero a la cirugía. En la enfermedad de Cushing, la cirugía transesfenoidal, adenomectomía selectiva. Tasa de remisión bioquímica aproximadamente 80% en centros especializados, y las complicaciones operatorias podrían ser hipopituitarismo, diabetes insípida, fuga de líquido cefalorraquídeo, menor o 20% de los casos. O sea, todos pacientes en remisión presentan insuficiencia renal central que puede persistir por más de un año, requiriendo glucocorticoides a dosis suprafisiológicas con reducción progresiva para evitar la abstinencia y la insuficiencia suprarrenal secundaria. En el síndrome ectópico, resección tumoral, si es posible, en un 30-60% de los casos. En casos graves, se recomienda adrenalectomía bilateral, ya que alivia rápidamente el hipercortisolismo, estabilizando al paciente y facilitando tratamientos oncológicos posteriores, pero conlleva mayor riesgo de complicaciones intraoperatorias. Y en la adrenalectomía, en casos graves con necesidad de reemplazo hormonal de por vida. Tenemos también como tratamiento la terapia médica. Cuando la cirugía no es viable o no logra la remisión, se utilizan fármacos para controlar el exceso del cortisol. Tenemos a los inhibidores de osilodostral, tenemos al ketoconazol y a la metirapona, en los cuales se encuentran entre Estados Unidos, también Europa y otras regiones. Y el mitotano se usa para el cáncer suprarrenal. También tenemos terapias específicas, entre cuales está la pasireotida, que es ligando del receptor de somatostatina, y carbegolina, que es antagonista de 2.
son menos eficaces que los inhibidores de la esteroidogénesis, pero una pasireotida puede causar hiperglucemia en hasta 80% de los pacientes, mientras que la mifepristona es antagonista del receptor de glucocorticoides. Tenemos también terapia combinada para casos graves y con metástasis, en la cual el síndrome de Cushing ectópico, carcinoma adrenocortical, se usa una combinación de múltiples inhibidores de esteroidogénesis, también quimioterapia o ligando el receptor somatostatina y mitotano más quimioterapia. También tenemos radioterapia. Su uso adyuvante en síndrome de Cushing endógeno sin remisión hasta cirugía. La radioterapia estereotáctica hipoficiaria va a tener un 92% de eficacia, mayor rapidez en reducción de cortisol en la radioterapia convencional, tasa de remisión bioquímica a 5 años de entre el 50 y 65%, y 20% va a desarrollar hipopituitarismo, y el síndrome ectópico metastásico va a consistir de radioterapia sistémica con lutecio de 177. También el carcinoma adrenocortical no es estándar, pero mejorará la supervivencia cuando se usa tras cirugía. Bueno amigos, eso ha sido lo más resumido acerca del síndrome de Cushing y las últimas investigaciones que se han obtenido para dicho video. Y aquí les dejo los enlaces donde saqué la información del síndrome de Cushing actualizado en el 2025. Esta es toda información nueva recabada para el video. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Gracias.